Maussan Televisión presenta Interestelar con Jaime Maussan. Esto es Interestelar. Soy Jaime Maussan. Bueno, las apuestas en Las Vegas dicen que el 98% de las personas de los Estados Unidos piensan, es más bien, apuestan a que en los próximos días habrá una apertura del fenómeno extraterrestre. Súbitamente creció de un 6% al 98%, algo nunca antes visto, lo cual nos deja ver el extraordinario momentum que se vive en la Unión Americana para la desclasificación. Y esto sin duda se debe a la película documental The Age of Disclosure, la era de la desclasificación, que rompió todos los récords en Amazon. A tan solo 48 horas de que se empezó a exhibir esta película, pues ha ganado el reconocimiento nacional. Incluso se habla de que habrá premios Oscar para The Age of Disclosure, lo cual pues sería realmente muy positivo para forzar esta desclasificación. Pero nunca antes había ocurrido, o sea, que la gente esté apostando de que se dará una desclasificación, a mí me parece también muy positivo, porque al evaluar el impacto que podría tener esta noticia, pues queda claro que la opinión pública lo está esperando. Vamos entonces a la información. A través de un destacado artículo publicado por la revista Negocios en su edición digital del mes de diciembre del 2025, se ha divulgado información que señala que suben las apuestas de una revelación ovni por parte del presidente Donald Trump tras filtraciones en la Casa Blanca. De acuerdo con la información, las probabilidades de que el mandatario norteamericano revele públicamente información secreta sobre objetos voladores no identificados han experimentado un salto espectacular, pasando de un 6% a un 98% en cuestión de días, según los registros de Polymarket, una plataforma donde miles de personas apuestan con criptomonedas sobre eventos reales. Este movimiento extraordinario ha captado la atención del público, que está convencido de la presencia extraterrestre en nuestro mundo, así como de analistas políticos y economistas, ya que no solo refleja una creciente expectativa, sino también una enorme cantidad de dinero apostado. Están en juego más de $7 millones, lo que indica que muchos creen que algo significativo podría llegar a suceder en relación con una revelación por parte del presidente Donald Trump. Se estima que hacia el final de su mandato podría revelar documentos clasificados o incluso hablar abiertamente de actividad no humana en la Tierra. El artículo sugiere que este repentino aumento en las apuestas podría estar vinculado a filtraciones internas dentro de la propia Casa Blanca, así como a la exhibición en salas de cine y plataformas de streaming del documental The Age of Disclosure. En redes sociales se discuten las posibles implicaciones de una revelación de este tipo, calificándola como un punto de inflexión potencial para la comprensión pública de los fenómenos aéreos no identificados. El presidente Trump ha sido uno de los que más apertura ha mostrado a favor del tema, aunque ha sido cauteloso en sus pronunciamientos. En entrevista en el podcast de Lex Fridman, a pregunta expresa sobre ejercer presión al Pentágono para liberar más videos clasificados de ovnis, fue claro al señalar que debe hacerlo. Hubo muchos reportes de pilotos de guerra, por lo que mucha gente quiere saber, ¿ayudará a presionar al Pentágono para que publique más videos que muchos dicen que están disponibles? Oh, claro que sí, lo haré. Me gustaría hacerlo. Tengo que hacerlo. Lo que empezó como un rumor aislado ha generado una ola de interés global y ha elevado las apuestas alrededor de una revelación oficial sin precedentes sobre un tema que durante décadas ha sido considerado como uno de los más importantes de la historia.
Por otro lado, a través de un artículo publicado en el sitio del medio de comunicación Deadline, se relata el fenómeno global que ha generado el documental The Age of Disclosure, la era de la desclasificación, que ya rompió récords de audiencia en 2 días después de su estreno y que lo ha llevado también a ser aspirante a una nominación al Oscar. Una producción que ha capturado la atención del público en todo el mundo y ha cambiado la manera de pensar sobre los fenómenos aéreos no identificados y los encuentros con inteligencias no humanas. Este filme, dirigido por Dan Farah y que cuenta con el testimonio de 34 políticos y militares en activo y retirados, ha logrado lo que pocas obras documentales: convertirse en un fenómeno en plataformas de video bajo demanda, posicionándose como la más rentada en Amazon a tan solo 2 días de su presentación, superando incluso a grandes películas de estudios tradicionales. De acuerdo con analistas, lo que hace tan impactante a The Age of Disclosure no es solo su éxito comercial, sino su capacidad de reavivar el debate sobre la existencia de UAP y la resistencia de los gobiernos a compartir información detallada sobre el tema. Esta película ha logrado que millones de personas en todo el mundo discutan abiertamente sobre lo que antes era considerado un tema marginal o de conspiraciones, cambiando la percepción pública y llevando el asunto de los UAP a conversaciones serias y objetivas sobre ciencia, seguridad nacional y transparencia. Su impacto ha sido tal que muchos espectadores y medios hablan de él como un punto de inflexión que podría impulsar futuras investigaciones y posibles desclasificaciones. The Age of Disclosure está motivando una gran reflexión sobre las implicaciones de una desclasificación masiva, cambiando la forma en que se aborda el tema de los UAP en todo el mundo. Quizás se trate del gran detonante que abra la puerta al reconocimiento oficial de que no estamos solos. Ante la inminente posibilidad de la desclasificación del fenómeno OVNI, el Banco de Inglaterra realizó un análisis para determinar cuál sería el efecto económico que tendría en los mercados esta noticia. Resulta por demás interesante. Le piden a los grandes capitales que se preparen ante este impacto. Es tan importante el momentum que está viviendo la desclasificación del fenómeno OVNI que el Banco de Inglaterra, Helen McCall, una analista profesional, realizó un estudio profundo para determinar cuál sería el efecto de la desclasificación a las bancas del mundo. Y lo que encontró fue que se tienen que preparar, que va a haber realmente un impacto a nivel general y particular. Sin embargo, considera que los grandes capitales tienen que prepararse ante esta posibilidad para que no haya mayores consecuencias. Esto nos habla ya de que estamos muy próximos a uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad. Pueden pasar unas semanas, unos meses, quizá hasta un año más. Sin embargo, por la situación de las elecciones en los Estados Unidos, la baja de popularidad de Donald Trump, todos estos elementos se conjuntan, igual que con la presentación de la película The Age of Disclosure, para que sea un momento que pueda ser atractivo para el presidente de los Estados Unidos, que siempre ve en primer lugar cómo me va a afectar o a beneficiar esta noticia. Vamos entonces a conocer los detalles. ¿Qué tanto se verían afectados los mercados en todo el mundo si se reconociera oficialmente la presencia de seres no humanos? En un reciente artículo publicado en el portal Liberation Times titulado ¿Deberían los reguladores financieros prestar atención al riesgo OVNI?, se explora este escenario y sus posibles impactos sobre los mercados financieros globales. La autora, Helen McCaw, economista y analista senior de estabilidad financiera en el Bank of England, plantea que una confirmación de inteligencia no humana avanzada podría causar volatilidad extrema en los mercados, ya que los participantes no sabrían cómo evaluar sus activos en un punto en donde ya no habría dudas de que no estamos solos. McCaw señala que los reguladores financieros deberían prestar atención serio al riesgo OVNI, no por sensacionalismo, sino porque una verdad de este tipo podría alterar los mercados, la confianza pública y la estabilidad global de una manera que hoy no podemos predecir completamente.
Lo cierto es que si no existe preparación para una noticia de esta naturaleza, los mercados se derrumbarían por la incertidumbre que generaría y obligaría a los inversionistas a retirar su capital, generando un colapso. Eso sin mencionar las consecuencias en la vida cotidiana de las personas. El artículo menciona testimonios como el de Gary Nolan, profesor de Stanford, que afirma estar 100% seguro de que tecnología avanzada no humana ha estado aquí, y que gente del Círculo de Defensa ha trabajado en programas de ingeniería inversa. También cita a Christopher Mellon, exfuncionario del Comité de Inteligencia, quien sostiene que si el gobierno tiene materiales extraterrestres, estos podrían revolucionar la energía, el transporte y las tecnologías de materiales. La analista del Bank of America cita a David Grush, quien afirma que el gobierno tiene bajo su resguardo naves de origen no humano. Si esto se reconoce plenamente, generaría ventajas injustas para determinadas compañías, alterando precios de acciones en sectores como energía, transporte y defensa. El análisis concluye diciendo que la confirmación también podría desafiar los principios centrales de los estados modernos, como argumenta el profesor Alexander Wendt, al poner en duda la idea de que la raza humana sea la única inteligente, lo que podría desestabilizar no solo los mercados, sino las instituciones gubernamentales en todo el mundo. Es en este punto donde se dice que, en los pasillos más profundos de la Casa Blanca, se discute si el presidente Donald Trump, en compañía de su gabinete, está evaluando revelar al mundo la presencia de seres de origen no humano. Un hombre cercano al mandatario es el representante del estado de Tennessee, Tim Burchett, quien, en entrevista para el periodista Ross Goldhart de la cadena de televisión News Nation, señaló que Donald Trump podría estar interesado en revelar esta información y que está solicitando una reunión para plantearle este asunto. ¿Qué opinas sobre la posición del presidente Trump en esto? ¿Cree que sigue abierto o receptivo a la idea de ser más transparente sobre los UAP como prometió durante su campaña para la segunda administración? Todavía creo que lo está, por la gran fe y confianza y por manejar su relación. No lo molesto con estas cosas todo el tiempo. Pedí una reunión de 15 minutos con él y me gustaría hablar. Hay 2 o 3 cosas que quiero mencionarle y creo que eso ayudaría mucho, y una de ellas es este asunto. Por su lado, el exdirector del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, Luis Elizondo, también en entrevista para Ross Goldhart, apuntó que el presidente Trump debería tener mucho cuidado, ya que la divulgación completa de lo que sabemos sobre los UAP podría ser utilizada por los adversarios de los Estados Unidos. ¿Cree que la administración Trump, Donald Trump, está pensando en la desclasificación? Bueno, escucho lo que tú escuchas y todos los demás que lo está considerando, que le han hablado de eso, pero también quiero ser realista aquí. Sí, hay una oportunidad enorme aquí para que nuestro presidente sea el primer presidente en funciones en decir sí, esto es real y es un problema. Pero también hay mucho riesgo. Porque si resulta que algún adversario extranjero está involucrado de alguna manera detrás de esto, digamos, en algún nuevo tipo de capacidad de reconocimiento furtivo, digamos que el país X lo desarrolló o algo así, y salimos a afirmar que estas cosas son por esto y resulta que en realidad son por aquello, entonces eso también es un riesgo. Y eso puede ser utilizado para desacreditarte y para lastimar tus esfuerzos. Así que el presidente, todos los presidentes, tienen que ser, y por eso tienen tantos asesores, tienen que ponderar los pros y los contras de lo que dicen públicamente. Ahora, este presidente en particular, creo que la mayoría de la gente puede estar de acuerdo, estés o no de acuerdo con su política, él no tiene miedo de decir lo que siente. Y desde ese punto de vista creo que es muy refrescante. Creo que todos los presidentes deberían decir lo que sienten. La pregunta es, ¿qué siente realmente sobre este tema? A veces cuando le han preguntado en el pasado ha dicho, personalmente no lo creo, no pienso que haya mucho que ver ahí. Y muchas otras veces ha dicho que ha sido informado y que es bastante interesante, que deberíamos tomarlo en serio, pero de nuevo, esa es una pregunta que le tendrías que hacer al presidente. Ciertamente yo no querría estar en una posición de presumir lo que nuestro presidente Donald Trump sabe sobre este tema. Desclasificar el fenómeno OVNI es importante, es necesario, es obligatorio.
Pero, ¿cuáles son sus implicaciones? ¿Cómo se debe hacer? Realmente es muy delicado y se tiene que hacer de la manera más adecuada, más estudiada, para evitar consecuencias negativas, porque es inminente que va a suceder. ¿Cómo sería el mundo si después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos hubiesen aceptado que estábamos siendo visitados por seres extraterrestres? ¿Cómo sería? ¿Cómo hubiésemos evolucionado? A pesar del impacto inicial que hubiese podido tener, hubiese sido menor a lo que podría ocurrir ahora, ¿no lo cree? Y entonces nos hubiese permitido, como civilización, habernos desarrollado en un mundo de verdad. Sin embargo, se decidió lo contrario, por el peligro que implicaba, por el efecto que había tenido la Guerra de los Mundos de Orson Welles, que habría supuesto que la sociedad no estaba preparada, que habría pánico, y por eso se decidió mantener así. 80 años después, es cada vez más difícil, pero es inevitable. Tenemos una presencia constante de estos objetos, de estos seres, en áreas restringidas, peligrosas. No se puede seguir ocultando. En cualquier momento va a suceder algo. Es importante decirle a la humanidad antes y evitar cualquier reacción negativa, porque finalmente estos seres hasta hoy, 80 años después, no son peligrosos, ni nos van a atacar y esclavizar, ni nos van a hacer su banco de sangre o de genes o todas estas cosas que han salido en las películas. Eso no va a suceder, no es así. Se trata de convivir con seres inteligentes que, por el contrario, nos podrían ayudar a superar algunas de las enormes crisis que hemos creado. Yo creo que sería un mundo mejor. ¿Usted qué piensa? Conozcamos aquí los detalles. Revelar la presencia de seres no humanos en la Tierra es una de las decisiones más complejas que un presidente podría enfrentar. Y Donald Trump no es la excepción. Una declaración de esta magnitud no solo alteraría la historia humana, sino que implicaría una responsabilidad enorme. Cualquier error podría generar confusión o una reacción en cadena de consecuencias impredecibles. Tomar esa decisión significa cargar con el peso del futuro de la civilización y además enfrentaría la oposición de sectores que durante décadas han guardado silencio sobre el tema. Un ejemplo claro de lo complicado que es este asunto puede verse en lo ocurrido recientemente con el secretario de Estado Marco Rubio. En el documental The Age of Disclosure, Rubio fue categórico al señalar que existe un encubrimiento del tema dentro del gobierno. Sin embargo, ahora en su nuevo cargo dentro de la administración, se ha visto obligado a matizar sus propias palabras, explicando que aquellas declaraciones las realizó cuando era jefe del Comité de Inteligencia del Senado, una posición muy distinta a la que ostenta hoy. Este retroceso refleja la precisión, la delicadeza y la dificultad política que envuelven cualquier intento de hablar abiertamente sobre el tema. No obstante, Luis Elizondo hizo un análisis para el periodista Ross Coulthard de lo que sucede con el presidente Trump y lo ocurrido con Marco Rubio. Marco Rubio, por supuesto, además de ser el secretario de Estado, es el asesor interino de Seguridad Nacional. ¿No sería algo perfectamente normal que el asesor de Seguridad Nacional ya hubiera sido informado sobre algo tan significativo como el programa legado de recuperación y reingeniería inversa de UAP? Uno esperaría que sí, y si conozco lo suficiente a Marco Rubio, seguramente ya lo ha exigido y solicitado, y muy posiblemente ya lo recibió. Pero una vez más, Marco Rubio es un político muy astuto, y ahora un líder para nuestra nación en el Poder Ejecutivo. Tiene una enorme cantidad de responsabilidad, así que estoy seguro de que el secretario Rubio está manejando este tema como lo hizo antes, con mucha seriedad. Pero probablemente va a guardar sus cartas muy pegadas al pecho hasta que descubra qué quiere hacer el jefe sobre este tema.
Cuando sirves a voluntad del presidente, tienes que asegurarte de que tu mensaje sea consistente con los deseos y voluntades del presidente. Y nunca quieres adelantarte demasiado a lo que el jefe está diciendo o sintiendo, porque entonces corres el riesgo de decir algo que puede que no resulte en la dirección que la administración quiere tomar. Mi colega periodista Michael Shellenberger escribió un artículo la semana pasada donde terminó una historia hablando de las afirmaciones que hizo Marco Rubio en el filme Age of Disclosure, la era de la desclasificación, donde básicamente está de acuerdo con la idea de que Estados Unidos ha recuperado tecnología alienígena y que se la han dado a contratistas militares privados. Luego, por supuesto, en una entrevista posterior dijo que todo lo que hizo fue citar a personas autorizadas que habían hablado con él, pero me pareció significativo que al final del artículo de Shellenberger, un asesor anónimo de Rubio dijo, cito, "Nos dirigimos hacia una divulgación masiva". Eso no se habría hecho sin autorización de Marco Rubio. Más probable que no, ¿verdad? Sí, ya sea oficialmente o extraoficialmente. Yo he estado en reuniones en el Pentágono o en la CIA donde se toma una decisión, pero no necesariamente está la persona que preside la mesa dando una orden en voz alta. Simplemente todos entienden que ese era el propósito del jefe y lo ejecutamos en consecuencia. Así que creo que quien sea que estaba hablando con el periodista, el señor Shellenberger, probablemente estaba proporcionando información a la que él o ella había tenido acceso durante una o varias reuniones con el secretario Rubio. Si el presidente Donald Trump revelara la existencia de vida extraterrestre, las implicaciones serían enormes. La humanidad se enfrentaría a una verdad que redefiniría nuestra identidad, nuestra historia y nuestro lugar en el universo. Las religiones, la economía, los gobiernos y los sistemas científicos se verían obligados a replantear sus fundamentos. Habría miedo, asombro y una transformación colectiva sin precedentes. Para Trump, esta revelación podría convertirlo en una figura histórica, atrayendo admiración y controversia. Su nombre, a pesar de ser enormemente controversial, quedaría ligado para siempre a la mayor verdad jamás revelada a la humanidad. ¿Y usted a qué le apuesta? Los bancos están nerviosos, hablan las gentes cercanas al presidente Trump, incluso el secretario de Estado. ¿Qué piensa que va a suceder? ¿Las implicaciones serán peligrosas o será un mundo mejor? ¿A qué le apuesta? Nunca habíamos vivido un momento así, se lo puedo asegurar. Al grado de que en cualquier momento podía darse esta noticia y sorprender a toda la humanidad. O bien, prepararnos en los próximos meses, poco a poco o rápidamente, para aceptar que estamos siendo visitados y que no nos encontramos ante un peligro, porque no lo han sido durante 80 años. Creo que eso es lo más importante. Hasta el día de hoy han estado aquí, nos han observado sin hacernos daño. Es cierto que toman ganado, le toman sangre, toman cosas, analizan, pero realmente a la humanidad en su conjunto no nos han afectado. Por tanto, creo que es necesario que nos preparemos mentalmente, económicamente, para esta noticia que puede llegar en cualquier momento, incluso en las fechas navideñas y del inicio de año que estamos ahora viviendo. ¿Quién sabe? Vamos a esperar con mucha ansiedad. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Interestelar. Hasta entonces. Interestelar con Jaime Maussan. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente,
Y por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.